Muy buenas tardes, familia de YouTube, ¿cómo estáis? Hoy en Consejos y Ayudas os vengo a traer la diferencia entre el Garmin Forerunner 245 y el Garmin Forerunner 235. Empezamos con su tarjeta de presentación, las características que tienen cada uno de los relojes y su precio de cara a venta al público. Y mi propia opinión personal acerca de cómo me ha ido con estos dos relojes y con cuál me quedo. Bueno, empezamos con el Garmin Forerunner 245, que este es un reloj que pertenece a la familia de los Forerunner 45, 245 y 945. Aunque es un reloj inteligente específico de running, tiene un monitor de frecuencia cardíaca en la zona de la muñeca, que suele ser este lector óptico, tiene GPS y tiene numerosas funciones y cobertura de actividades. Si por ejemplo ponemos aquí la zona de favoritos, nos asigna los favoritos que tenemos en este caso. Si tuviéramos más de uno, nos saldrían aquí si le damos aquí a este botón. Pero por ejemplo, los favoritos que tenemos de actividades son cinta, cinta de correr, pista, caminar, bici, bici indoor, entre otras muchas funciones. Estas son las que yo me he ido descargando y me he ido bajando poquito a poco directamente desde la página de la tienda oficial de Garmin, ConnectedEQ, que es esta de aquí, en la que os podéis descargar diferentes apps, diferentes widgets, diferentes fondos para vuestro reloj. Este no es el fondo que venía originalmente en mi Garmin. Este es un fondo que yo me descargué y que a día de hoy pues lo llevo utilizando casi pues un mes y medio más o menos. Bueno, comenzamos con las características principales. Tiene un peso de 38,6 gramos. Suele ser un peso bastante ligero. Tiene un material en la lente Corin Gorilla Glass 3. El material del bisel es polímero reforzado con fibra. En este tipo de relojes nos olvidamos del cristal, que es lo que le pasa al Garmin Forerunner 235, que ese sí que utiliza cristal. El material de la correa viene siendo de silicona. Es una correa desmontable de 20 milímetros y tiene una resistencia de agua de 5 atmósferas. O sea que viene siendo más o menos de unos 100 metros más o menos. Lo que supone y significa es que podemos nadar con él, pero no podemos bucear mucho. No es como el Garmin Forerunner 735 XT, que es ese específico para triatlón y para nadar en todo tipo de aguas abiertas. La capacidad que tiene este Garmin viene siendo de unos 4 gigas más o menos. Otra de las cosas que me gustan del Garmin Forerunner 245 es la batería. Mirad, si lo usáis modo reloj inteligente, os puede durar de media unos 7 días más o menos. Y si lo usáis de modo GPS, que le estáis dando cuerda al GPS o lo estáis usando para andar o para nadar o lo que sea, os puede durar hasta 24 horas. Y luego su precio de venta al público suelen ser desde 150 hasta 300 euros más o menos, dependiendo de dónde lo compres, si es en Amazon, si es en una tienda especializada, si es en Garmin. Para mí es uno de los relojes que son bastante completos. Puedes hacer actividades dentro y fuera de casa. Y bueno, la verdad es que yo lo he usado para nadar, correr, andar y senderismo gracias a la aplicación que le he bajado de Hiking y está bastante bien. Yo me lo compré en las rebajas del verano pasado
y la verdad es que me costó de media unos 200-210 euros y para el precio que tiene está bastante bien, no tengo ninguna queja y está bastante bien. Empezamos con las diferencias del Garmin Forerunner 235, que este es un reloj que también mide la frecuencia cardíaca en la muñeca, tiene un sensor óptico que con este despedimos de momento el sensor de frecuencia cardíaca en el pecho. Ya los sensores que tuvimos con el 110, por ejemplo, eso desaparece gracias al lector óptico que tiene aquí en la muñeca. Realiza un seguimiento de la distancia, el ritmo, el tiempo y bastantes más actividades. Por ejemplo, este reloj tiene las actividades de carrera, de entrenamiento, por ejemplo, de bicicleta indoor, correr indoor, entre otros. Este lo malo que tiene es que tiene muy poquitas actividades, tiene las actividades básicas y la mayor parte de ellas te las tienes que bajar tú de Garmin Connect. Pero otra de las cosas muy buenas que tienen es que hace un seguimiento en vivo de la actividad, hace un recuento de pasos, de la distancia, de las calorías, de las horas de sueño, etc. Tiene además un indicador de distintos colores que determina tu zona de frecuencia cardíaca y tus pulsaciones por minuto en tiempo real. Y bueno, vamos con las características principales. Tiene un peso de 42 gramos. Este es un poco más pesado que el Garmin Forerunner 245. Tiene un material de la lente de cristal. Y bueno, el material que tiene la correa es de silicona, igual que el Garmin Forerunner 245. Tiene un tamaño de la pantalla de 31,1 milímetros y la resolución de pantalla es de 215 x 180 píxeles. Tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas, igual que le pasa al Garmin Forerunner 245. Son de las mismas distancias, solamente sirve para nadar en superficies abiertas, pero no para bucear mucho. La batería es una de las cosas que más me sorprendió a mí, porque de modo inteligente tiene hasta 9 horas y hasta 11 en el modo GPS. Luego tiene de memoria 200 horas de datos de historial que va borrando poquito a poco a medida que vas cargando actividades en el Garmin. Lo bueno que tiene es que puede ser el modelo perfecto para sustituir ese reloj básico que puede ser el Garmin 110 o el Garmin 45, números que tienen menor actividades o las tienes que meter tú a mano. Este lo bueno que tiene es que te las carga él solo, lo sincroniza él solo y lo puedes subir automáticamente a la aplicación de Garmin. Y las aplicaciones que te falten puedes descargártelas directamente en Garmin Connect. Y poquito más, familia. Esta es la carta de presentación de los dos Garmin que más he utilizado en los 2 últimos años. Uno lo utilicé desde el 2019 finales más o menos hasta el 2021 y otro lo llevo utilizando desde el 2022 hasta el 20. Y sin ninguna duda me quedo con el Garmin Forerunner 245. Es bastante completo, como se dijo antes, y para mí me gusta más. Tiene mayores actividades para hacer dentro y fuera del gimnasio, por ejemplo. Y esto es todo lo que os quería comentar acerca de la diferencia del Garmin Forerunner 235 y el 245, sus características principales que tienen y mi propia opinión. Así que un poquito más que comentaros. Este es mi propio criterio y mi propia opinión acerca de estos dos relojes. Si tenéis la vuestra, ya sabéis que podéis dejármelo aquí abajo en comentarios. Si hay alguna cosa que me haya podido pasar, podéis decírmelo con toda confianza, que yo leo siempre y contesto a todos los comentarios.
Y si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like y suscribiros aquí abajo para no perderos ninguna novedad que suba al canal. Y bueno, este vídeo seguramente lo tendréis esta tarde, que terminaré de montarlo y editarlo y todo. Y poquito más. Así que tengáis muy buena tarde y nos vemos muy pronto, familia. Chao.